Bueno, vamos a arrancar con el primer bloque, que es la inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías han irrumpido en nuestras vidas como un tsunami afectando nuestra manera de trabajar, de entretenernos, de comunicarnos, pensar y analizar. Estas tecnologías simbolizan en su versión más exponencial un cambio de paradigma en la cuarta revolución industrial que estamos viviendo. A lo largo de la historia del proceso humano, en especial en el terreno científico y tecnológico, hemos visto cómo una nueva invención revolucionaba el mundo existente y lo desafiaba. La inteligencia artificial, a pesar de las notas futuristas que tiene, es un campo bastante antiguo, nace aproximadamente en 1956, pero en realidad se considera que es aún más antiguo, tanto como las máquinas de calcular del siglo XIX. Y con esta brevísima introducción voy a presentar a nuestra primera charla, que se llama Sesgos en la inteligencia artificial, herramientas para su mitigación, y está a cargo de Mariana Sánchez Caparrós. Les voy a contar un poquito quién es. Mariana es abogada, es egresada de la UBA, es magíster en Derecho Administrativo en la Universidad Austral, ha realizado el curso el posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A su vez, es profesora universitaria de grado, autora de diversos artículos y obras. Actualmente cumple funciones como prosecretaria letrada de la Sala Civil, Comercial y el Trabajo de la Cámara de Apelaciones de la provincia de Tierra del Fuego. Es fanática de la innovación y de la tecnología y es una abogada en proceso de hackeo cerebral. Así que con esta presentación, Mariana, es tu momento. Hola a todos, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar, sé que nos escuchan de distintos lugares, de distintos países también, tenemos amigos de México, amigos de Chile, así que, digamos, muy agradecida que estén todos acá. Yo ahora les voy a compartir pantalla para presentarles un poco este tema sobre el que quiero que charlemos hoy. Ahí ya voy a estar compartiendo pantalla, y voy a cortar el teléfono que me estaba sonando. Hoy ustedes confírmenme si se ve todo ok, porque yo ya dejo de verlos. Bueno, perfecto. Sí, La sí, idea todo de bien. hoy es charlar sobre el sesgo en la decisión automatizada, ¿sí? Y algunas herramientas para su mitigación. Como contaba Ari, la inteligencia artificial es un desarrollo que, digamos, ya tiene muchos años, ¿sí? No es nuevo, es hace 50 años, pero la explosión de Internet, ¿sí? Y de la velocidad de las computadoras para poder procesar información hicieron que esta técnica empiece, digamos, a cobrar vida propia y a poder aplicarse en un montón de aspectos, digamos, de tal manera que ya hoy la tenemos prácticamente sin pensarlo mucho, totalmente naturalizada en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Cuando nosotros, Spotify nos sugiere música o Netflix nos sugiere series, ¿no? Ahí detrás de esas sugerencias hay unas series de algoritmos que nos han ido perfilando y han comparado nuestros gustos con los gustos de otros usuarios parecidos a nosotros, o incluso con aquello que elegimos, digamos, qué cosas hay asociadas a eso que elegimos y nos hacen sugerencias, y eso es inteligencia artificial, ¿no? De ahí, bueno, viene un salto que es el que se está dando para aplicarlo en materia de salud, en materia de autos autónomos, de un montón de áreas. El tema es que, bueno, nosotros los abogados, que siempre venimos un poco atrás en estas cosas de la tecnología, le empezamos a prestar atención hace poco tiempo, pero bueno, le empezamos a prestar atención. Y una de las cosas que advertimos es alguna problemática que viene, que si la pasamos a una pregunta más simple, sería decir, bueno, ¿la inteligencia artificial puede discriminar? Vamos a empezar a descubrir por qué hacemos esta pregunta, ¿sí? A modo nomás de muy breve introducción, nosotros pensemos que la desigualdad en el mundo existe, ¿no? Desde siempre, desde hace muchos años, tratamos desde el derecho digamos, de combatirla, ¿no? Porque tiene origen a veces en la regulación que nosotros mismos dictamos, muchas veces tiene origen en factores económicos, otras veces en factores sociales, y muchas veces tiene que ver la desigualdad o se expresa la desigualdad en la toma de decisiones, ¿no? Que cuando son decisiones tomadas por humanos, en principio no genera mayor inconveniente porque las decisiones tomadas por humanos se pueden corregir. El problema es cuando, digamos, la toma de decisiones empieza a ser automatizada, ¿no? Porque empiezan a intervenir sistemas con inteligencia artificial y ahí, bueno, tenemos que empezar primero a ver si es posible que estos sistemas, que en principio son objetivos porque no hay personas detrás, pueden discriminar y bueno, y a partir de esa respuesta ver si tenemos o no que hacer algo.
Digamos, en el mundo actual, que es un mundo de datos, ¿sí? Este gráfico representa un poco, ¿no? Los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. Nosotros los últimos 10 años de la historia del ser humano hemos generado la mayor cantidad de datos de la historia, ¿sí? Todo el tiempo que usamos el celular, que hacemos opciones, que hacemos clics, nosotros generamos información que se almacena y que después es explotada por las empresas para tomar decisiones, ¿no? Para tomar decisiones sobre productos, sobre ofertas, sobre sugerencias que nos pueden hacer. Y bueno, y este mundo de datos que nos rodea nos plantea una serie de desafíos. ¿Por qué? Porque a estos, digamos, esta disponibilidad que yo tengo de datos me puede servir justamente para hacer un estudio de dónde hay decisiones discriminatorias o sesgadas, o también me puede pasar que estos mismos datos sean los que, incorporados en los sistemas, digamos, que utilizan inteligencia artificial, sean los que traen la discriminación, ¿sí? Para poder entender un poco más, tenemos que pensar qué es la inteligencia artificial. Definiciones hay muchas, ¿sí? No hay una definición única de inteligencia artificial. Se están generando algunos consensos en torno digamos, a esta definición. Hay una definición de la Comisión Europea del año 2019, de un grupo de expertos de alto nivel, que, digamos, da una definición hablando de que en definitiva, bueno, la inteligencia artificial son sistemas de software, algunos dicen, bueno, también hardware, que están diseñados por seres humanos y que tienen la posibilidad de, digamos, percibir el entorno a partir, digamos, de adquirir datos y de procesar esos datos, que pueden ser estructurados o no estructurados, y a partir de ahí tomar decisiones, ¿sí? Para lograr un objetivo dado. La inteligencia artificial como disciplina científica digamos, tiene muchos enfoques y técnicas. Uno es el machine learning, sobre el que vamos a hablar. Otro es la robótica, ¿sí? Y algunos son, por ejemplo, y otros ámbitos de aplicación se dan, por ejemplo, en el razonamiento automático. Pero a mí me gusta pensar la inteligencia artificial de una forma más simple, ¿sí? Más allá de la definición que adoptemos. La inteligencia artificial, básicamente, para entenderla desde lo que yo necesito que entendamos para poder avanzar en la charla, es pensarla como una combinación de estos conceptos, ¿sí? La inteligencia artificial básicamente es una combinación de computadoras, ¿sí? Que hoy pueden procesar información a mucha velocidad, de algoritmos que son programados digamos, por seres humanos, ¿sí? Para poder ejecutar instrucciones, de información y de datos, y de machine learning, que son técnicas, en realidad, digamos, lo que tenemos son algoritmos de machine learning, son técnicas que se incorporan en los algoritmos, que le permiten a ese algoritmo procesar los datos y la información para empezar a encontrar patrones, ¿sí? O sea, o correlaciones entre esos datos, y a partir de ahí poder producir un determinado resultado. Eso es básicamente lo que es la inteligencia artificial. Actualmente nosotros, digamos, lo que conocemos es la inteligencia artificial débil, que digamos, es una especie dentro del género de inteligencia artificial, que es una inteligencia artificial que solamente, digamos, es programada para un determinado objetivo, ¿sí? Y solamente puede cumplir tareas digamos, o cumplir las asignaciones que se le dan al sistema para ese ámbito para el que fue creado. Por ejemplo, una inteligencia artificial que, digamos, está programada para jugar al ajedrez, un sistema con inteligencia artificial no puede jugar a otro juego que no sea el ajedrez, o el sistema que está programado para jugar al Go, lo mismo. Y esto como contrapunto de lo que puede llegar a ser en algún momento, pero por ahora no existe, que es la inteligencia artificial fuerte, que es una inteligencia artificial más general, que podría, digamos, abarcar distintos ámbitos de conocimiento, como nos pasa a nosotros los seres humanos, y ahí sería un poco más asimilable, digamos, a la inteligencia humana. De cualquier manera, la inteligencia artificial débil, digamos, es muy prometedora, porque, bueno, hay muchas tareas que verdaderamente como tienen capacidad de tomar decisiones con, digamos, no solo con un mayor volumen de datos que nosotros, sino también a mayor velocidad. La verdad es que hay muchas tareas que las hace mejor que nosotros. No quiere decir necesariamente que nos reemplace, pero sí que nos puede complementar muy bien, o que por ahí algunas tareas que nosotros querramos reemplazar porque son muy monótonas, podemos delegarlas en la inteligencia artificial y dedicarnos a hacer otras cosas. Dentro, digamos, de lo que es esta inteligencia artificial débil,
una de las técnicas que más se utiliza, ¿no?, en conjunto con la robótica es el machine learning, que es una técnica de aprendizaje automatizado, ¿sí? En la cual nosotros vamos a encontrar cajas blancas y cajas negras. Los algoritmos de Machine Learning, que son estos algoritmos que se programan para poder procesar datos, ¿sí?, y hacer correlaciones o conexiones entre esos datos y a partir de ahí, digamos, sacar soluciones o respuestas a la asignación que tiene dada ese sistema, se dividen en lo que se llaman cajas blancas y cajas negras, que es un concepto importante para entender un poco cómo funciona la cuestión esta digamos, de la eventual discriminación que puede existir con la inteligencia artificial. Las cajas blancas y las cajas negras en materia de inteligencia artificial se clasifican así en función de digamos, de la posibilidad de explicar el razonamiento de la máquina, ¿sí? Las cajas blancas, en contraposición a las negras, son, digamos, sistemas de inteligencia artificial en los cuales es posible, con colaboración de los, digamos, de los profesionales, ¿no?, que se dedican a esto, explicar o trazar el camino que siguió ese sistema para llegar a una determinada decisión. O sea, qué datos eligió, a cuáles les dio más peso, cómo llegó a esa solución. En cambio, las cajas negras son, digamos, donde encontramos técnicas como el deep learning o las redes neuronales, son técnicas de machine learning que se caracterizan porque es muy difícil explicar cómo el sistema de inteligencia artificial o esa aplicación llegó a la sugerencia que llegó, ¿sí? Esto nosotros lo vemos, por ejemplo, no sé, con el traductor de Google, que va mejorando, digamos, día a día. Yo creo que si ustedes ponían hace 5 años el traductor de Google para digamos, traducir un texto, no tiene nada que ver con lo que es el traductor ahora. Y digamos, si uno tratara de que nos explique Google cómo llega a la traducción del traductor, es muy difícil porque justamente, digamos, ese sistema de inteligencia artificial utiliza una serie de técnicas que, digamos, hace que sean muy difíciles de explicar. O sea, digamos, justamente, perdón, se caracteriza este sistema por la difícil explicabilidad, y este sistema es uno de los que se está planteando para el derecho como los que va a generar mayor desafío para el futuro, porque es uno de los que es menos explicable, pero a su vez en paralelo es uno de los sistemas de inteligencia, digamos, o alguna de las técnicas de inteligencia artificial, todas las de caja negra, que permiten mejores resultados en la práctica en el procesamiento de datos. Porque, por ejemplo, todo lo que es reconocimiento de imagen o reconocimiento de voz solo se puede hacer mediante técnicas de caja negra. Acá entonces empieza la cuestión, ¿no? Si la inteligencia artificial puede discriminar, ¿y qué pasa con estos sistemas de inteligencia artificial de caja negra, ¿sí? Porque cuando sean de caja blanca, si nosotros identificamos que discriminan, probablemente podemos acceder al porqué, identificar dónde está el problema de la discriminación, pero con los de caja negra no vamos a tener ese problema, esa posibilidad, perdón. Entonces, la inteligencia artificial puede discriminar. Y bueno, acá yo traje para que ustedes vean, es un video que está en YouTube disponible, que es el Face App, muchos lo deben conocer, que es digamos, un sistema de inteligencia artificial para el reconocimiento de imagen, que le hicieron digamos, es un sistema que te dice, bueno, este sistema no identifica entre mujeres y varones, claramente, ¿sí? Cuando identifica a una persona, la distingue como persona y humano, ¿sí? Pero, digamos, en principio, digamos, uno de los planteos fue, bueno, que no distinga entre mujeres y varones. Entonces, en esta versión que estamos viendo acá, se hacía la distinción entre mujeres y varones. Después se quita. Igual aún así, cuando uno ponía una foto de una mujer y de un varón en iguales condiciones, en este caso con un cepillo para limpiar el piso y guantes de limpiar, digamos, con relación a la mujer, identificaba palabras justamente como limpieza o enfermería, que están, digamos, históricamente más asociadas a tareas que hacen las mujeres, y al hombre lo identificaba como un trabajador o un estudiante. Entonces, estas cuestiones empezaron a despertar la inquietud de muchos de decir, bueno, ¿qué pasa con, digamos, con estos sistemas que parecen tan objetivos, pero quizás en realidad no son tan objetivos? Porque cuando ponemos imágenes de mujeres y de varones, les asigna como categorías diferentes, ¿sí? Que tienen que ver con cuestiones de género y de tareas que históricamente se asignan a uno y otro sexo. Entonces acá empiezan algunos estudiosos a empezar a analizar, digamos, un poco esta problemática de los sesgos. Empezaron a ver que la inteligencia artificial no es tan objetiva, y empezaron a preguntarse por qué.
Y cuando empezaron, para poder preguntarse por qué, tenemos que pensar cómo funciona la inteligencia artificial. Y cuando nosotros las personas, o los programadores nos explican que la inteligencia artificial toma decisiones a partir de los datos, y que esos datos claramente son datos del pasado, ¿sí? Hay datos que son más actuales, otros menos actuales, pero digamos, mayormente son datos del pasado, entonces empiezas a aparecer esta idea de el sesgo, ¿sí? De que esos datos que la inteligencia artificial utiliza para entrenarse, ¿sí? Y después a partir de ese entrenamiento con datos nuevos tomar decisiones, esos datos pueden estar contaminados con sesgos del pasado, porque, digamos, la humanidad tiene una historia de discriminación, ¿sí? Que ha llevado a que las mujeres ingresemos en, digamos, por ejemplo, en los empleos mucho más tarde, que hayamos trabajado por ahí menos horas porque antes dedicábamos más horas al cuidado de la familia, o por ejemplo, que no haya una diversidad en ciertos empleos con el grupo, por ejemplo, con el grupo transexual, porque, digamos, durante mucho tiempo no se lo dejaba expresarse, con lo cual es difícil que uno, digamos, en un grupo de trabajo haya tenido compañeros que sean transexuales. Entonces empiezan a aparecer todos, digamos, estos problemas de los datos, y empezamos a hablar de esta idea del sesgo como sesgo injusto, ¿sí? Como discriminación. Hay un autor chileno que es muy interesante, que se los recomiendo para que vean el trabajo, que se llama Pereló, es el apellido, Amustegui Pereló, y él hace una clasificación que a mí me pareció bastante sencilla, que dice, mira, nosotros podemos identificar en los sesgos, digamos, digamos, de los sesgos de la inteligencia artificial, o en esto del sesgo injusto, de la discriminación, tres tipos de sesgo. El sesgo de interacción, el sesgo latente y el sesgo de selección. Muy resumidamente, el sesgo de interacción es aquel que se produce cuando se incorporan los datos con los que se va a entrenar la inteligencia artificial para tomar decisiones. Esto se da, por ejemplo, cuando se incorpora una función de salida o una función de entrada en el sistema que de alguna manera termina como, digamos, separando a grupos de personas. Por ejemplo, yo voy a generar un sistema de inteligencia artificial para seleccionar alumnos para ingresar a una universidad. Y si yo pongo como objetivo de éxito que tienen que ser los mejores alumnos, los que, digamos, entren a mi universidad, y que en ese marco yo ya sé que hay universidades que, digamos, que tienen más nivel, con lo cual por ahí le asigno como mayor puntaje a las personas que vienen de esa universidad, en esa interacción yo voy a estar introduciendo un sesgo a la máquina, porque quizás hay muy buenos alumnos de otras instituciones que no van a tener la posibilidad de incorporarse. El sesgo latente, por otra parte, es un sesgo que se presenta en la conexión que hay entre los puntos de datos, ¿sí? Cuando los sistemas de inteligencia artificial hacen conexiones fallidas entre los puntos de datos. Por ejemplo, si hay digamos, un sistema, por ejemplo, para la selección de personal, que se entrena con datos de esa misma empresa, y esa misma empresa durante muchos años tuvo a los CEOs o a los directores, mayormente eran digamos, de género masculino, es muy probable que la inteligencia artificial, por más que yo le indique que no distinga entre hombres y mujeres, cuando tenga que asignar pesaje a, digamos, a la calidad de quienes compiten para ese puesto, termina igual eligiendo a los varones, porque todos los antecedentes que tiene son, digamos, de varones en esos puestos, con lo cual tranquilamente puede correlacionar que hay como una supuesta causalidad en que es mejor el CEO varón que el CEO mujer, porque nunca hubo mujeres en esa empresa. Y el sesgo de selección es otro tipo de sesgo que aparece cuando se seleccionan los datos para entrenar el algoritmo. Yo, por ejemplo, quiero hacer un algoritmo que me diga qué posibilidades tiene una persona de ser un buen jugador de fútbol. Y entonces yo, ese sistema de inteligencia artificial lo entreno con datos de jugadores de fútbol de Argentina, por ejemplo, ¿no? De los datos médicos de los mejores jugadores de fútbol de Argentina. Cuando yo quiera usar ese sistema, por ejemplo, en Asia, no me va a servir. ¿Por qué? Porque, digamos, la selección de datos no me muestra la diversidad que hay, digamos, en el mundo, ¿no? Entonces va a fracasar probablemente el sistema cuando yo lo traslade. La problemática del sesgo, entonces, nos plantea esto, ¿no? Que la decisión automatizada no es objetiva necesariamente, porque puede aparecer este problema, ¿no? Cuando yo la programo, la inteligencia artificial, cuando la entreno, porque los datos, digamos,
traen discriminación pasada, que está íncita en esos datos y yo no la estoy viendo, o bien porque, por esto de que les comentaba las correlaciones, o porque los datos no son lo suficientemente representativos, ¿sí?, de la diversidad que hay, de culturas, digamos, de nacionalidades y demás. Con lo cual me empieza a plantear esto de prestar atención a que decisión automática no es equivalente a decisión objetiva, ¿sí? Y que este problema se va a volver más grave cuando yo tenga cajas negras. ¿Por qué? Porque si yo tengo cajas blancas, y presumo que puede haber una decisión sesgada o discriminatoria en ese, digamos, tomada por ese sistema de inteligencia artificial, yo puedo pedir una explicación. Pero el problema es que cuando yo estoy frente a cajas negras, no puedo pedir una explicación, o en realidad la puedo pedir, pero bien me pueden oponer razones de propiedad intelectual para no mostrarme el código fuente, o bien me puede pasar que, digamos, no, aun cuando me digan, bueno, yo te muestro el código fuente, no se pueda explicar cómo la inteligencia artificial tomó esa decisión, ¿sí? Entonces acá empezamos a pensar en soluciones o herramientas de mitigación. Hay distintos tipos de propuestas, hay quienes proponen, digamos, regular, hay quienes proponen regular con base en principios, ¿sí? No en legislación, porque por ahí es un poco estricta. Yo les recomiendo, porque si no, no vamos a llegar para cumplir con el tiempo, digamos, que le peguen una mirada, digamos, en cuanto a normas y principios como herramientas de mitigación, en las directrices para una inteligencia artificial fiable de la Unión Europea, que es del año 2019, fíjense que hablamos todo de normas recientes. Se proponen ahí, por ejemplo, una serie de principios para regular la inteligencia artificial y abordar específicamente esta problemática del sesgo, donde se plantea, ¿no?, la idea de una inteligencia artificial centrada en el ser humano, que justamente que no discrimine, que sea equitativa. En el libro blanco se proponen algunas reglas, y después, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, en el 2019 se propuso una ley de responsabilidad algorítmica que todavía está en tratamiento, que propone, por ejemplo, como un estudio de impacto del sistema de inteligencia artificial, como parecido a lo que se hace en materia ambiental, ¿sí?, como el estudio de impacto ambiental, pero un estudio de impacto del sistema para ciertos sistemas que se presumen de uso riesgoso, ¿sí?, en virtud de ciertas características o que se asignan en la ley. Todavía eso está en discusión. Yo, por mi parte, lo que propongo en el ínterin, más allá, digamos, de pensar en regular, digamos, que nos exige igual cierto esfuerzo, porque la regulación que nosotros tratemos de hacer para esta industria, tenemos que pensar que tiene que ser flexible, por un lado, porque es una industria que cambia mucho todo el tiempo, y por otro lado, digamos, también tiene que ser una regulación que no enlentezca la evolución de justamente esta tecnología. Entonces, todo es muy delicado. En el ínterin, ¿qué hacemos? Porque la verdad es que hoy existen un montón de sistemas que utilizan inteligencia artificial para tomar decisiones, ya sea para tomar la decisión y llegar a una decisión automática, o bien para hacer sugerencias, y esos sistemas son de caja negra, y esos sistemas están entrenados con datos que verdaderamente pueden estar sesgados, y que pueden terminar, digamos, llevando a las personas a una espiral, digamos, de exclusión, ¿sí? Porque, en definitiva, el problema de los datos, sobre todo, siempre termina afectando a los grupos que históricamente han sido grupos vulnerables, ¿sí? A los grupos de menores recursos, a las mujeres, a los adultos mayores. Entonces, yo pensando un poco, digo, bueno, ¿qué herramientas tenemos a mano nosotros para poder estudiar o eventualmente, digamos, si tenemos que resolver un caso o plantear un caso, que nos digan, miren, yo fui sujeto de una decisión automatizada, por ejemplo, en el rechazo de un crédito bancario? Hoy hay muchos bancos que utilizan sistemas de inteligencia artificial para tomar este tipo de decisiones. ¿Qué puedo hacer, no? Y yo creo que hay una herramienta que tenemos disponible en Latinoamérica, ¿sí?, que es común, es una herramienta, digamos, que nació en los Estados Unidos, después se traspoló a Europa y la incorporamos en Latinoamérica a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una doctrina que se llama doctrina de las categorías sospechosas. Esta doctrina es una doctrina que está vinculada con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que tiene algo para mí que puede ser muy interesante para abordar esta problemática. Esta doctrina a nosotros nos plantea, muy resumidamente, que cuando hay una distinción con base en un motivo prohibido de discriminación del artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe discriminar en razón del sexo, de la nacionalidad, de la condición socioeconómica, de la edad,
entre otros, yo puedo en esos casos, digamos, plantear que estoy siendo sujeto de un trato discriminatorio con base en alguna de esas razones, y automáticamente esa alegación va a llevar a que quien tenga que, digamos, acreditar que no me está discriminando, sea el que tomó la decisión. Esto aplicado a los sistemas de inteligencia artificial nos podría llevar a que si yo sospecho que estoy siendo víctima de una decisión automatizada que está basada, digamos, en un trato discriminatorio por alguna de estas razones, ¿sí? En razón de mi género o de mi edad, por ejemplo, o del barrio donde yo vivo, que sería una condición social, yo solo alegando eso, digamos, e invocando esta teoría, estaría obligando a que aquel que se beneficia de este sistema de inteligencia artificial, que le permite, digamos, tomar decisiones más rápido, ser más eficiente y demás, sea él el que tenga que explicar que él no me discriminó por alguna de estas razones, sino que la decisión se tomó por otro motivo, ¿sí? Con lo cual me parece que es una teoría interesante para estudiar en este ámbito, porque nos puede llevar, por lo menos hasta que haya algo más específico, a solucionar esta problemática y a darle una respuesta a aquellas personas que se ven excluidas de ciertas decisiones, sea del ámbito público o del ámbito privado, digamos, por haber sido, digamos, víctima de una decisión automática sesgada, más aún cuando estamos frente a cajas negras, donde no se va a poder explicar el porqué de la decisión, y aún frente a cajas blancas, cuando nos invocan cuestiones de propiedad intelectual, porque bueno, a veces es muy difícil, digamos, poder obtener el código fuente para la explicación, ¿no? Más allá de que se pueda, pero bueno, hay una gran oposición en las industrias por un tema de competitividad. Así que esta es un poco la herramienta de mitigación, más allá de, como les decía, empezar a pensar en normas, en principios. En la Unión Europea, fíjense que si pueden, tienen cosas muy interesantes, y bueno, y empezar a pensar en alternativas para nosotros, los abogados, ir acompañando esta evolución tecnológica y esta revolución que nos trae la inteligencia artificial, tratando de darle una protección para que esto también sirva a los más débiles y no termine por excluirlos definitivamente de un mundo que ya a veces los tiene un poquito colgando de un hilo. Así que bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho la atención, y acá tienen mis datos de contacto. Así que bueno, muchas gracias y las dejo a las chicas. Gracias, Mariana. Aplausos virtuales por acá.